No, se agradece la motivación y el tiempo que usted dispone porque como dice usted, la base en realidad es, claro, estar en un equilibrio constante y no es tan solo por un tema de angustia, un tema de bajones o depresión, sino que uno siempre tiene que buscar un equilibrio porque uno siempre se tiende a caer, independientemente si uno está haciendo las cosas bien o mal, pero siempre como buscar ese punto medio es como lo más difícil y claro, son muy pocos profes los que comentan sobre eso. Es solo tirar la materia, como se dice, pero no te comentan ese lado, claro, entre espiritual, interno, lo cual, bueno, se agradece y sería bueno si pudiéramos hacer, cuando usted tenga tiempo, una segunda parte de este tema de la ansiedad, porque yo creo que en realidad todos tenemos ansiedad porque hay una incertidumbre, entonces eso te genera una ansiedad por el futuro, qué es lo que va a venir, muchos no saben qué es lo que pasa, aunque igual en cierta manera, bueno, según todos mis amigos, lo que hemos hablado, yo percibo que todos ya nos acostumbramos igual un poco a este tema de la pandemia, como que ya lo integramos, pero está ese miedo, esa ansiedad de qué es lo que sigue. Entonces yo creo que eso es como lo que no está a la mayoría dando vuelta en la cabeza. Y bueno, también hay algunos casos particulares que puede que la depresión, etcétera. Y también lo que me he dado cuenta es que, claro, gente que tenía alguna patología, alguna patología psicológica, se exacerbó. Porque aquí, por lo menos en Santiago, uno sale en auto y la gente verdaderamente cavernícola, o sea, todos andan discutiendo. Y yo creo que, claro, ese es el punto. Todos deberían ir al psicólogo independiente si se sienten bien o mal. Yo creo que es por buscar mejorar, buscar una superación. Sí, Amaro, muchas gracias por lo que usted está dice y como le dije, este tema da para, miren, yo no sé si a alguno de ustedes les interesa la ciencia de la salud, porque si usted me dice, profe, yo quiero estudiar enfermería, le informo que enfermería tiene una rama que se especializa en psiquiatría y pueden hacer estudios de posgrado en psiquiatría. No necesitan ser un psiquiatra, un médico. Y si usted le interesa, también puede estudiar psicología, eh, una trabajadora social también, o alguien que trabaja con comunidades, por ejemplo, también tiene que ser de salud mental. Entonces, después también dice, no, si yo quiero estudiar ingeniería, discúlpeme, si usted quiere estudiar ingeniería, o sea, usted va a tener que trabajar el día de mañana en un contexto con gente que se va a tener que relacionar con usted, y también es muy importante que tenga unas estrategias de contención emocional, de salud emocional, y por el hecho de ser persona. Entonces, de verdad que es súper importante lo que usted dice y yo tengo varios pensamientos de eso, pero daría para otra clase, una clase completa quizá o una especie de conversatorio, se podría decir. Eh, y hay mucha literatura también y muchos documentales que ustedes pueden buscar. Yo creo que Chile tiene como ese tema, tiene un tema de salud mental que se arrastra y que es de muchas generaciones, no es un tema actual solamente Amaro, es un tema que se arrastra, es un tema que tiene que ver como la estructura social, tiene que ver como con los conflictos que han habido en el país, históricos me refiero, y que también incide también los genes que nosotros poseemos. Entonces, tiene algo de ver o tiene algo de relación, ¿no es cierto? Esto que yo les conté la semana pasada, y a propósito del repaso que estoy haciendo, porque en el fondo uno puede preguntarse, las enfermedades mentales o las patologías que uno observa, ¿son consecuencia de un gen o son consecuencia de un ambiente? Entonces, el gen, que es la secuencia de nucleótidos de ADN, ¿no es cierto?, codifica para rasgos o características y presenta variantes, o sea, formas de presentación del gen que pueden ser dominantes o recesivos, y eso en genética clásica, por supuesto, porque simplificando la información, y estos genes se ubican en locus o sitios específicos de los cromosomas homólogos y se supone que inciden en rasgos o características, pero esos rasgos o características eh, se modulan o se expresan en función del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, la inteligencia, uno puede identificar genes relacionados con la inteligencia, pero la inteligencia no es estática, es dinámica y se modifica en relación al medio ambiente. Entonces, no es solamente decir que uno tiene el gen de tal cosa, sino que además es si el ambiente está permitiendo o no que se exprese ese gen o que se reprima ese gen. Por lo tanto, el contexto tiene mucho que ver y dependiendo del gen, uno podría tener una oscilación. Quizás hay genes que tienen mayor peso que el ambiente.
Me refiero, es como si yo le dijera, el fenotipo o lo que usted observa es el resultado del gen o de los genes con la interacción del ambiente. Y el ambiente pesa, no sé, para cierto gen un 35%, el ambiente pesa, y el gen determina el 65%, pero para otro rasgo quizás el ambiente es un 50% y el gen es un 50%, y a lo mejor para una enfermedad, por ejemplo, estas enfermedades genéticas terribles que hay, que son o enfermedades recesivas, por ejemplo, el gen prácticamente es el 99% de la patología. Entonces, uno recibe el gen tanto del padre como el de la madre defectuoso y uno desarrolla la enfermedad. Por mucho que el ambiente se modifique o no, la patología va a existir. Entonces, depende del rasgo, evidentemente, pero en general uno entiende que el ambiente tiene mucho que ver y que decir, ¿ya? Entonces, como les dije, hablando en términos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la esquizofrenia se considera que hay un gen que está relacionado, ¿no es cierto?, con el que una persona desarrolle un tipo, porque hay varios tipos de esquizofrenia, que se manifiesta en la adolescencia. Pero el gen no explica en su totalidad la enfermedad, ¿se entiende? O sea que en el fondo podría ocurrir que, o sea que hay muchos factores ambientales que determinan o no que se manifieste la enfermedad. O sea que si usted tiene un ambiente que no favorece la expresión de esos genes, aunque la persona tenga ese gen, no va a manifestar la enfermedad. Y en otros casos pasa lo contrario, que usted tiene ese gen y, por ejemplo, alguien comienza con un consumo temprano de drogas en un ambiente de violencia intrafamiliar o a lo mejor con convivencia con una madre, con un padre que tiene una patología psiquiátrica grave, ¿no es cierto? Entonces se expresa ese gen y la persona termina desarrollando la patología. Pero porque el ambiente propició eso. Entonces yo les pasé la semana pasada el concepto de homocigosis y heterocigosis. Les dije que los genes, que son las unidades de herencia, ¿no es cierto?, y que codifican para los rasgos o características, presentan variantes o alelos. Les dije que en genética clásica, o sea, dominancia completa, existía un alelo dominante y un alelo recesivo. El dominante se expresaba con letra mayúscula y el recesivo con minúscula. Si yo digo homocigosis, homo significa igual, significa que usted tiene solo un tipo de alelo, porque usted recibió tanto del padre como de la madre simultáneamente la variante dominante del gen. Recuerden que los alelos son un mismo gen, solo que son formas de presentación del gen distintas. Es como si yo le dijera que tengo dos ediciones de un libro, de un mismo libro, ¿entienden? No sé, un Harry Potter, por decirles cualquier cosa, cualquier cabeza de pescado. O un sistema operativo de Windows. Tengo el Windows 10 y el Windows 11. Entonces usted me dice, son distintas versiones de un mismo software. Sí, son distintas versiones, pero es el mismo sistema operativo y es compatible. Entonces, los alelos son variantes del mismo gen y son 99% idénticos. De hecho, a veces solo varían en un solo nucleótido. Por ejemplo, la enfermedad de la anemia falciforme, que es una enfermedad autosómica recesiva, es una enfermedad en la cual hay una mutación de un solo nucleótido de una secuencia de 200.000. No sé si me están entendiendo. Estoy diciendo que hay una enfermedad que se produce porque hay una mutación que afecta una secuencia y la diferencia del gen sano con el gen enfermo es 0,00001%. Entonces, en el fondo, un alelo puede ser una mutación puntual de una secuencia. Y ese alelo, con esa mutación puntual, podría incluso desencadenar una enfermedad. Entonces quiero que entiendan que los alelos no es que sean diferentes o genes distintos, son variantes del mismo gen y a veces son 99,99% idénticos, ¿ya? Entonces, el alelo dominante domina sobre el recesivo. Yo tengo personas homocigotas dominantes, tengo personas homocigotas recesivas porque recibieron de ambos progenitores la variante recesiva del rasgo, y tengo personas híbridas o heterocigotas, que sería la persona que sería como el equivalente a decir una persona que recibe simultáneamente del padre y de la madre el alelo tanto dominante como el recesivo. Entonces, cuando esto comenzó en genética clásica, estábamos en una época súper así, o sea, estamos hablando del siglo XIX, entonces los conceptos que estaban asociados con esta genética original eran conceptos que hoy día a ustedes podría causar un poco de incomodidad. ¿Por qué? Porque a los homocigotos se les hablaba de individuos de raza pura.
homocigoto dominante, raza pura. Homocigoto recesivo, raza pura, y el híbrido se consideraba como un mestizo. ¿Se entiende? Porque era como recibir los dos, los dos alelos, ¿ya? Entonces, como les contaba, Mendel formuló su primera ley a partir del cruce monohíbrido. Entonces, ¿qué es la primera ley? La primera ley es el cruce entre dos heterocigotos, o sea, entre dos individuos que simultáneamente tienen dentro de ellos el alelo dominante, que se representa con una letra A mayúscula, y el alelo recesivo, que representa una letra A minúscula. Esto es una simbología, ¿se entiende? Porque yo me imagino que ustedes entiendan que nosotros nos estamos refiriendo a un gen que se ubica en un locus específico en un cromosoma, en un par homólogo. ¿Sí? A eso nos estamos refiriendo, a un par de cromosomas en el fondo, un par homólogo, a un gen específico en un par homólogo. A eso nos estamos refiriendo, pero nosotros lo representamos con letras, porque es una simbología, ¿no? Entonces, el cruce de la primera ley de Mendel es el cruce entre un heterocigoto macho y un heterocigoto hembra, que resulta en una tabla que se llama la tabla de Punnett, donde ustedes cruzan óvulos con espermios. Entonces, los gametos que produce el macho, que es híbrido, son de dos clases. Gametos con el alelo dominante y gametos con el alelo recesivo. ¿Por qué? Porque resulta que en la meiosis, el individuo diploide produce gametos haploides. Vale decir que solamente se llevan un representante de cada par, porque los gametos tienen la mitad de la información hereditaria. Entonces, o se lleva el alelo dominante o se lleva el recesivo. Y lo mismo pasa con los óvulos. Entonces usted hace un cruce de probabilidad. Entonces está cruzando la probabilidad de que se encuentren los óvulos, ya sea portadores del dominante o del recesivo, con los espermios, ya sea portadores del dominante o recesivo. Y luego usted cruza en casilleros, que son 4 casilleros. Usted va a cruzar ahí los gametos. Pero está haciendo un cruce de probabilidad en el fondo. Entonces, estos 4 casilleros que ustedes ven aquí no son 4 individuos. Se habla de porcentajes. Y estamos hablando de una población grande. O sea, no estoy hablando de 4 plantas, 4 niños, 4 perros. Estoy hablando, ojalá, de una población de miles de individuos, porque Mendel trabajó con arvejas y las arvejas no producían 4 plantas, eran miles de semillas, entonces eran muchas plantas las que se producían. Entonces, de acuerdo a esto, la mayoría de las plantas de arvejas que Mendel obtuvo, cuando cruzó 2 heterocigotos, manifestaban la variante dominante del rasgo. Entonces, en este esquema que sale aquí, yo tengo un individuo que es híbrido, que es liso, de semilla lisa me refiero, y lo cruzo con otro individuo que es liso de semilla lisa, pero que portan dentro de sí la variante recesiva del gen, que sería el ser rugoso. Entonces usted ve la semilla lisa, pero en su interior, en el ADN, lleva o porta dentro de sí, es portadora del rugoso. Entonces, cuando usted hace el cruce de estas plantas y obtiene muchos descendientes, usted se da cuenta que la mayoría de las plantas contienen, ¿no es cierto?, o expresan el ser lisas. ¿Por qué? Porque sabemos que eso corresponde al alelo dominante. Pero hay un porcentaje que equivale al 25%, porque es un casillero de 4, un 25%, que va a expresar la textura rugosa de la semilla, o sea que va a expresar la variante recesiva del rasgo. Entonces uno dice, el rugoso estaba oculto o enmascarado por el liso y apareció solo cuando nosotros cruzamos estos 2 heterocigotos, y apareció en un porcentaje bajo, en un 25% versus el 75%, que manifestó la textura lisa. Yo esto ya lo pasé, chiquillo, en la última clase, entonces quiero saber, estoy haciendo esto solo para ver si la gente que no había venido me entienden, ¿sí? Los que no habían venido por primera vez vienen, ¿se entiende más o menos esto de la primera ley? Esto ya lo pasé ya. O si no lo pasé me dicen, de repente me confundo, ¿ya? Chiquillas, chiquillos. Profe, creo que estoy seguro que no lo vimos. Creo que del tema de genética, de gen, pero creo que no pasamos la primera ley. Creo que lo Ya, mencionó, ya, claro, como dice Claudio. ya, entonces lo voy a aclarar bien entonces, ¿ya? Ya, como les decía anteriormente, chiquillos, la primera ley surge de Mendel, que lo que hizo fue trabajar con arvejas. Las plantas de arvejas tienen la ventaja de que son plantas que cuando ustedes las cruzan producen semillas y las producen en poco tiempo, y todas esas semillas que se producen
producto de la fertilización de las plantas, usted las puede cultivar. Entonces Mendel tenía patios de sobra para poder cultivar, porque vivía en un monasterio. Era un sacerdote biólogo que vivía en un monasterio y tenía tiempo de sobra para producir, para hacer cruces con semillas. Y luego las semillas no las botaba, o sea, después las cocinaban. En el fondo servía para alimentar al resto de los sacerdotes o del personal del monasterio. Así que estuvieron obligados a comer, a comer arvejas como por 10 años, ¿ya? Entonces la cosa es que terminaron chatos de la arveja. Pero Mendel no, porque él estaba obsesionado con la arveja. Entonces la arveja, si ustedes se fijan, tiene la ventaja de que usted me dice, pero Mendel podría trabajar con ratones. Hubiera sido un problema trabajar con ratones porque no lo hubieran aguantado los curas que trabajara con ratones. Además que habría sido muchos animales, habría tenido que gastar mucho en alimentos. Tampoco con vaca. No sé si me explico que era todo muy difícil. ¿Qué iba a usar? Tenía que usar una planta, era lo más simple, era rápido, producía muchos descendientes y tenía poca mantención porque tenía que echarle el agua nomás y plantarlo en un patio. No era mucho la inversión que había que hacer. Y la ventaja que tienen las arvejas es que por cada rasgo o carácter tiene dos variantes o formas de presentación, una variante dominante y una variante recesiva. Por ejemplo, la semilla de la arveja puede ser lisa o rugosa, puede ser de color amarilla o de color verde. La semilla. La flor de la planta de la arveja puede ser púrpura o blanca. Usted me dice, no puede ser celeste. No, no puede ser ni celeste, ni rojo, ni no sé qué. Solo tiene dos colores. O sea que la semilla de la arveja como que no tiene mucha diversidad. Y tiene sentido porque la semilla de la arveja se fecundaba a sí misma. De hecho, quiero que piensen que las plantas con flores, que son el ser vivo más evolucionado del reino vegetal, los órganos sexuales se encuentran en la flor. Y la flor contiene tanto los gametos femeninos como los gametos masculinos. Entonces, cada planta con flor es hermafrodita. Cada planta con flor es hermafrodita. Y cuando usted ve una flor, lo que usted está viendo es un órgano sexual. Y cuando usted ve una flor, lo que está viendo es un órgano sexual. Por lo tanto, no es simbólico el que la flor sea ligado con la sexualidad y con la reproducción, sino que es un genital. ¿Sí? Entonces, la flor se supone que tiene los gametos masculinos y femeninos, pero no tiene sentido que los propios espermios o el polen, porque el polen es el equivalente al espermio en las plantas, no tiene sentido que el polen se insemine a los propios óvulos, ¿se entiende? Porque sería como una autofecundación. Y eso no me ayuda mucho en la diversidad genética de la especie. Entonces, la mayoría de las plantas con flores que usted tiene o que ven en la calle o lo que sea, se fecundan cruzadamente. ¿Qué significa eso? Significa que el polen de una planta fertiliza los óvulos de la otra y viceversa. Es un poco como lo que hacen los caracoles, pues chiquillos. Los caracoles también son hermafroditas y tienen los dos sexos. Pero el caracol no se fecunda a sí mismo, sino que el caracol busca otro caracol y se hacen así como se copulan entre ellos, digamos, y los espermios de uno fecundan a los óvulos del otro y viceversa. Y de esa manera ganan diversidad genética, porque, insisto, la idea es ganar diversidad genética. La fecundación, pregunta PTU, por sí misma es un fenómeno que aumenta la diversidad genética de los descendientes. No es solo el crossing over o la permutación cromosómica de la meiosis, ni tampoco las mutaciones al azar, sino que es la fecundación que ocurre entre dos individuos de una misma especie que no están emparentados, sino que pertenecen a linajes distintos y por lo tanto tienen diversidad genética y tienen distintos alelos o variantes de los genes. Eso hace que las crías sean diferentes a los progenitores, evidentemente, y aumenta la diversidad genética de la especie, ¿ya? Entonces, como les dije, la planta de la arveja tiene una trampa o tiene una cosa especial, que ella tiene desbloqueada la autofecundación. Entonces, si usted deja la planta de la arveja por su propia cuenta, la planta se fecunda a sí misma. Por lo tanto, siempre produce descendientes de raza pura, porque van a contener los mismos genes, siempre, de generación en generación. Entonces, la forma para que nosotros podamos hacer cruces en las arvejas es que nosotros rompemos las flores y espolvoreamos el polen de una en los óvulos de la otra, en la estructura floral de la otra. Entonces, eso es lo que hizo Mendel. Hizo una fertilización artificial, por así decirlo. Pero él tenía la garantía de que solamente habían dos rasgos dos variantes del rasgo, o sea,
2 alelos para cada gen o para cada carácter o rasgo, una dominante y una recesiva. Y él sabía que si la flor no la tocaba o la planta no la tocaba, la planta se fecundaba a sí misma y producía descendientes con los genes que ella tenía nomás. Entonces fue súper como práctico esto para él. Entonces, ¿qué hizo Mendel? Mendel lo que hizo fue cruzar una planta de arvejas de raza pura, como les cuento, por la razón que les expliqué, que tenía el rasgo dominante. Por ejemplo, supongamos que yo le dijera que agarró una planta de arvejas de color amarilla, una semilla amarilla. Entonces la semilla amarilla la cruzó con una planta de arvejas de semilla verde. Entonces, el color, estamos hablando que el color es el rasgo o el gen. Y el color o el rasgo tiene 2 variantes. Tiene la variante amarilla y la variante verde. La variante amarilla es dominante sobre el verde. Entonces usted me dice, profe, pero ¿por qué no le pusieron A amarillo y verde la letra B? No le pusieron una letra diferente porque la idea era que entendieran que es la misma letra, o sea, es el mismo gen, solo que tengo un gen mayúscula, la variante mayúscula o la variante minúscula. O sea, tengo un gen, que es el gen A, y tiene 2 formas de presentación, la dominante y la recesiva. Entonces, la pongo con la misma letra porque es el mismo gen, ¿se entiende? No son genes distintos, es el mismo gen, es el gen del color de la arveja, que tiene 2 formas de presentación, la dominante y la recesiva. Las secuencias de nucleótidos son 99,99% idénticas, aunque esa pequeña mutación puntual o los cambios que puedan tener en la secuencia de nucleótidos se traducen en un pigmento diferente. Porque en biología, pequeños cambios se traducen en grandes efectos. En biología no es como, no sé, en realidad en toda la vida pasa lo mismo. Uno piensa que para tener grandes cambios tiene que ser, o sea, para tener grandes consecuencias, tiene que haber grandes cambios en el sistema. Y no es así, pues chiquillos. Yo no tengo que hacer la destrucción total del sistema para generar un cambio. Lo que pasa es que hay que buscar cuál es el punto neurálgico, el nodo, el nucleótido, lo que sea, que es, que es central en la arquitectura, o es central, ¿no es cierto?, para el proceso. Entonces, si yo cambio eso, cambia todo el sistema. No necesito cambiar todo el sistema, ni necesito destruir todo el sistema. ¿Se entiende? Lo que necesito es identificar los agentes que son fundamentales para producir un determinado producto. Entonces, por eso les digo, los alelos no es que sean genes diferentes. Hay gente que no entiende que los alelos son el mismo gen, es el mismo rasgo, solo que un pequeño cambio en la secuencia de nucleótido de ADN se traduce en un producto diferente o en un color diferente, pero en el fondo es el mismo gen, es el mismo rasgo. Entonces, ¿cuál es el rasgo? El color de la arveja. ¿Cuáles son sus formas de presentación o alelos? Amarillo y verde. El amarillo es dominante y se representa con letra mayúscula, y el recesivo es verde y se representa con letra minúscula. Entonces, si yo tengo una planta de arvejas amarilla, homocigota dominante, y la cruzo con una planta de arvejas verde, homocigota recesiva, resulta que del cruce, el 100% de los descendientes sale híbrido y sale amarillo. ¿Por qué? Porque la letra mayúscula domina sobre la minúscula. Entonces, esto que yo estoy obteniendo aquí sería un híbrido o heterocigoto, que sería el equivalente a la generación filial 1 para Mendel. Entonces tengo la generación parental, que son los de raza pura, que producen gametos, óvulos y espermios, que se cruzan y me dan un individuo, o me dan individuos, más bien dicho, porque son varios, no es uno, ¿entienden? Son varios, cientos. Me dan individuos heterocigotos que manifiestan la variante dominante del rasgo o carácter. Entonces, ¿cuál es la variante dominante del rasgo o carácter aquí? El color amarillo. Pero eso no significa que no tenga el verde lo tiene oculto nomás, o enmascarado. Aquí me están hablando de liso o rugoso, pero es la misma cuestión. Como si dijera A mayúscula significa liso y A minúscula significa rugoso. Entonces el rugoso es recesivo respecto al liso dominante. Cuando cruzo homocigoto dominante liso con homocigoto recesivo rugoso, para la arveja me dan 100% lisos heterocigotos, lo que se llama generación filial 1.
Si yo cruzo la generación filial 1, chiquillos, tengo la primera ley de Mendel. Entonces usted me dice, ya, pero ¿cuál es la primera ley? La primera ley es el cruce monohíbrido, o sea, el cruce entre dos heterocigotos para un rasgo o carácter. O sea, ya sea para el color de la arveja, o para la textura de la arveja, o para el color de la flor de la planta de la arveja, en el fondo, un rasgo a la vez. Entonces yo analizo un rasgo, y ese rasgo está en hibridismo. Por eso se llama mono, porque mono es uno, y híbrido es híbrido. O sea, que tengo los dos alelos para un rasgo o para un gen, el alelo dominante simultáneamente con el recesivo. Entonces, la primera ley de Mendel es el cruce mono-híbrido, porque es híbrido para un rasgo o carácter que estoy estudiando. Entonces, cuando cruzo los dos híbridos para un rasgo o carácter, que tiene que ser el mismo, ¿se entiende? Si estoy estudiando el color de la arveja, es híbrido para el color de la arveja. Estoy cruzando eso. Entonces cruzo planta de arveja amarilla con planta de arveja amarilla híbrida. O cruzo planta de arveja lisa heterocigota con planta de arveja lisa heterocigota. Da lo mismo cuál es el rasgo, ¿se entiende? Se aplica igual. Entonces los híbridos o heterocigotos, como les contaba hace un rato atrás, son diploides, porque tienen el par homólogo. En un cromosoma materno tengo la letra A mayúscula y en el cromosoma paterno tengo la letra A minúscula. Pero luego, cuando viene la meiosis, se segregan o separan los gametos. Y se producen espermios A mayúscula y A minúscula, y en la hembra óvulos A mayúscula y A minúscula. Entonces, la primera ley de Mendel se llama ley de la segregación independiente, que significa que cuando yo tengo un heterocigoto o híbrido, los alelos segregan o separan, producto de la meiosis, específicamente de anafase 1 de la meiosis 1, los alelos segregan o se separan y se distribuyen de manera independiente en la descendencia. Y se distribuyen de manera independiente a la descendencia. Por lo tanto, hago una tabla de Punnett o un cruce, que es un gato, donde yo cruzo el alelo dominante con el recesivo. Entonces sería como decir, ¿no es cierto?, que ustedes tienen, ¿no es cierto?, un individuo híbrido heterocigoto A grande A chica con un individuo híbrido heterocigoto A grande A chica, y ustedes hacen el cruce y resulta, ¿no es cierto?, que al cruzar el óvulo A mayúscula con el espermio mayúscula me resulta un individuo doble A, ¿sí? O sea, homocigoto dominante. Al cruzar el óvulo A minúscula con el espermio A mayúscula me da un individuo híbrido A grande A chica. Y pasa lo mismo y viceversa. Y finalmente, si el óvulo es fecundado por un espermio, el óvulo A minúscula con el espermio A minúscula me da un homocigoto recesivo. ¿Sí? ¿Me siguen, chiquillos? ¿Chiquillas? Esto es la primera ley de Mendel. Si se fijan, la proporción de casilleros es una proporción de porcentaje o de probabilidad en una población, la cual se cumple si la población es grande. Así que no son 4 animales ni 4 plantas. Aquí yo estoy suponiendo que tengo una población grande. Entonces, un casillero representa un cuarto, o sea, un 25%. Por lo tanto, tengo 25% de homocigoto dominante, 50% dos casilleros de híbrido heterocigoto y solo un 25% de homocigoto recesivo. Entonces la proporción genotípica o de letras es igual a 1, es a 2, es a 1. En cambio, la proporción fenotípica, es decir, lo que yo veo, los rasgos observables, van a ser 3 casillas versus una casilla. ¿Por qué? Porque las casillas que llevan la letra A grande, el alelo dominante domina al recesivo. Por lo tanto, son 3 casillas, o sea, un 75% de probabilidad que de la descendencia exprese la variante dominante del geno del rasgo, y solo un 25% va a expresar la variante recesiva. ¿Se fijan, chiquillos? Entonces, una cosa es la proporción fenotípica y otra cosa es la proporción genotípica, para que ustedes lo diferencien claramente, porque eso se... Quiero decir lo siguiente, chiquillos, hay gente que mira a huevo esto un poco, incluso gente que sabe, porque juran de guata que hay mucha materia en genética que se les va a preguntar, entonces como que ya la primera ley. Resulta que lo más importante de la primera ley, sean o no expertos en genética, o hayan pasado genética en su colegio, en su liceo, o no lo hayan visto, lo más importante es primera ley. De hecho, la base para todo, ¿se entiende? Entonces,
Si alguien me dice, no, si yo vi esto súper bien, ya, entonces les informo que no tiene que dormirse en los laureles y lo que más les va a salir, tanto en común como en mención, es primera ley. Sorry por decírselo, pero no vaya a esperar a que le vayan a poner árboles genealógicos, no sé, mucha cantidad de preguntas de genética no mendeliana o de segunda ley de Mendel, porque la verdad es que no va a ser así. Lo que más se pregunta es primera ley y de todas las formas posibles que se puedan imaginar. Y también conceptos de genética, tanto en común como en mención o en el módulo técnico profesional. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hay que realmente manejar y comprender en profundidad. De ahí en adelante, obviamente, el que da mención tiene que saber mucho más, pues chiquillos, ¿ya? Pero yo estoy diciendo que esto es lo más importante de genética, ¿ya? Ya, existe otro cruce que necesito que manejen, que es el retrocruce. El retrocruce es un cruce en el cual ustedes hacen que un heterocigoto se cruce con un homocigoto recesivo. Y este cruce me da una probabilidad de 50-50. Entonces, hasta el momento solamente me interesa que ustedes manejen dos cruces para genética clásica o genética mendeliana, chiquillos y chiquillas, que son el cruce entre dos heterocigotos, que ya sabemos que me da la proporción 1 es a 2 es a 1, ¿no es cierto? O fenotípicamente 3 es a 1. Y el otro cruce que tienen que saber sí o sí es el cruce entre un homocigoto recesivo y un heterocigoto, lo cual nos da en las casillas, 50 es a 50, o sea, 1 es a 1 o 50% es a 50%. O sea que si yo veo este cruce de acá, es un cruce que me da que la proporción de los descendientes es equivalente tanto fenotípica como genotípicamente. O sea que la combinación de letras es igual a lo que yo veo. Lo que no pasa aquí en la primera ley de Mendel, porque en el cruce de la F2, o sea, en el cruce de la F1 para dar la F2 de la primera ley de Mendel, yo aquí no obtengo que la proporción genotípica es diferente de la genotípica, de la fenotípica, quiero decir. La proporción genotípica es diferente de la genotípica. Pero aquí no, acá la proporción fenotípica es igual que la proporción genotípica. En este cruce de un homocigoto recesivo con un heterocigoto. Entonces, el retrocruce significa lo siguiente. Supónganse que ustedes tienen un labrador negro y ese labrador negro no sabemos si es homocigoto dominante o heterocigoto. No sabemos. Entonces, una forma de poder saber cuál es su genotipo antes de la genética, porque esto existía antes que la genética, estamos hablando del siglo XIX, Mendel no sabía nada del ADN, ni de los cromosomas, ni siquiera de la chiquillo, ¿ya? Así que esto es siglo XX, esto es después de la segunda mitad del siglo XX, imagínense. Me refiero a la genética que sabemos hoy día, pero en ese entonces no se sabía esto. Entonces, si yo tengo un perro que es negro, de pelaje negro, un labrador, yo tendría dos opciones, o que es homocigoto dominante o es híbrido. En cambio, si yo tengo una labradora que es albina, o que es blanca, ¿no es cierto? Yo sé que tiene una sola opción, que sea homocigota recesiva, porque si yo le pongo la letra N mayúscula, que es el dominante, inmediatamente se transforma en híbrido y no es albina, va a ser negra. Entonces, el retrocruce consiste en que usted agarra un animal o una planta que tiene genotipo conocido, en este caso, el genotipo conocido del albinismo o del ser blanco, y usted lo va a cruzar con un genotipo desconocido. O sea, lo vamos a cruzar con un perro negro y no tenemos idea qué pasa. Entonces, si yo cruzo el perro negro con una perra albina, labradores, supónganse, y me salen todas las crías negras, todas las crías salen de color negro, de pelaje negro, entonces usted puede estar seguro que el padre, el macho, era homocigoto dominante y la hembra era homocigoto recesiva, entonces por eso todas las crías me dieron híbridas y manifestaron la variante dominante del rasgo que es el color negro del pelaje. Estoy diciendo que N mayúscula significa pelo negro y N minúscula significa albino, ¿sí? En cambio, si usted agarra el perro negro y lo cruza con la perrita, ¿no es cierto? El perro negro y la cruza con la perrita albina, y resulta que
aproximadamente la mitad de la camada me sale negra y la otra mitad de la camada me sale blanca o albina, entonces usted puede asumir de que en realidad este perro negro no era completamente negro, no era homocigoto, sino que era híbrido. Portaba dentro de sí el alelo recesivo del color albino o del color blanco. Entonces, a esto que yo estoy hablando aquí se llama retrocruce. Es utilizar un genotipo conocido, generalmente un homocigoto recesivo, para descubrir cuál es el genotipo del otro progenitor, a través de las crías en el fondo, ¿se entiende? Entonces, este cruce que se llama retrocruce, que no sé si me entendieron, se representa con lo que yo estoy haciendo aquí en el gato. Una perrita albina que se cruza con un... Ah, chuta, con la letra N minúscula. Una perrita albina, ¿no es cierto?, que se cruza con un macho, ¿no es cierto?, híbrido. Entonces, la mitad de los cachorros salen negros, negros híbridos, por supuesto, o heterocigotos, y la otra mitad de los cachorros sale blanco o albino. O sea, 50 es a 50. ¿Se fijan? Entonces, este cruce que da la proporción 1 es a 1 es el retrocruce en el fondo. Este también tienen que sabérselo para efectos PTU o PSU. Ya, vamos a poner un ejemplo inmediato, ya para no alargar un poco esta cuestión. Fíjense en este ejercicio. Este ejercicio que está aquí es un ejercicio antiguo, de una prueba súper antigua, pero da igual porque nos sirve para justamente mostrarles como ejemplos de un ejercicio, ¿no es cierto?, donde les hablarían de lo que hay que hacer en un cruce. Ya, por ejemplo, en un retrocruce. Entonces, fíjense que dice un hombre normal y una mujer albina. Para el que no lo sabe, el albinismo es una enfermedad autosómica recesiva. Significa que el alelo dominante es el sano y el alelo recesivo es el defectuoso. Y es una enfermedad autosómica porque se ubica en los cromosomas no sexuales. O sea que esto no tiene nada que ver con el sexo. Esto son información somática. Entonces, lo que más existen son enfermedades autosómicas recesivas, que son enfermedades que están en cualquier cromosoma del par 1 al 22, y como les dije, para que se manifiesten, usted tiene que heredarlo tanto del padre como de la madre simultáneamente. O sea que los padres, si son sanos y tienen un hijo enfermo o una hija enferma, es porque los padres eran portadores, ellos serían sanos, pero porque el alelo dominante ocultaba el defectuoso. Pero por esas casualidades de la genética, tuvieron una hija que recibió, tanto del óvulo como del espermio del padre, el defecto y nació con la enfermedad. ¿Se entiende? Ya, pero aquí me están diciendo un caso distinto. Me dice, un hombre normal, dice, y una mujer albina. Tienen un hijo albino. Entonces, albinismo dijimos que era una enfermedad autosómica recesiva, o sea que para tener a alguien albino tiene que ser homocigoto. ¿Se entiende? Porque le acabo de decir que si le colocamos el gen sano, esa persona es normal. Entonces, mujer albina obligatoriamente tiene que ser homocigota recesiva. No hay otra opción, ¿se entiende? ¿Me siguen, chiquillos y chiquillas? El hijo albino. Si yo tengo un hijo albino, entonces albino sería recesivo, ya les dije. ¿Ya? La A mayúscula sería como decir normal. Entonces, si yo tengo una mujer albina, una madre albina, va a ser doble A. Y si tiene un hijo albino también, pues va a ser doble A, homocigoto recesivo. ¿Se entiende? Pero si yo tengo un hombre que es normal, tengo dos opciones. Que sea normal, o sea homocigoto dominante, o que sea heterocigoto. Yo no sé. No sé, si me dicen hombre normal, pueden ser dos cosas. Puede ser homocigoto dominante o puede ser híbrido. O sea que es lo que yo les decía. Ustedes ven una persona caminando en la calle y se ve normal. Es una persona normal para sus ojos, pero esta persona puede ser portadora de una variante recesiva de un rasgo. Por ejemplo, un rasgo mutante que causa una enfermedad genética. Entonces, ella es sana o él es sano, pero en realidad son portadores de un defecto genético. Son portadores de un defecto genético. No se enferman ellos porque en realidad el alelo sano oculta al alelo defectuoso. Entonces usted tiene familias en donde puede transmitirse un alelo defectuoso varias generaciones y la
gente no se da cuenta. No se da cuenta que hay un gen defectuoso familiar, ¿entienden? A menos que se coincida con que, no sé, alguno de los descendientes tiene hijos o hijas con un hombre o con una mujer que también justo lleve el alelo defectuoso dentro de su linaje familiar. Y los dos portadores tienen hijos y se expresa el gen defectuoso. Pero si no hubiera pasado eso, nadie se hubiera dado cuenta. Todos hubieran dicho, no, somos todos sanos para todos los genes. Se entiende que eso no es así, al menos para una parte relevante de la población, porque si fuera así, no habrían enfermedades genéticas hereditarias, pues chiquillos. De hecho, habrían desaparecido de la población por un tema de genética de poblaciones. Y las enfermedades genéticas no han desaparecido, al contrario, siguen presentes. ¿Qué significa eso? Que hay una parte importante de la población, probablemente más del 50% o cercano a ese valor, que es portadora de defectos para distintas enfermedades genéticas. No se expresan, ¿se entiende? Pero sí están presentes. Ya, chiquillos, entonces, ¿cuál fue el cruce aquí que estaba representándose? El cruce entonces era entre una mujer albina, voy a separar los óvulos, ¿no es cierto?, que produce, y un hombre normal, pero ese hombre normal no era normal, pues era un hombre portador del albinismo. Entonces, cuando el óvulo se juntó con el espermio, para ese gen en específico, resultó una persona, un hijo albino. Entonces, si hacemos todo el cruce, nos damos cuenta que esta pareja tenía un 50% de probabilidad de tener hijos normales portadores y un 50% de probabilidades de tener hijos o hijas albinos. ¿Por qué? Porque el hombre es portador del albinismo y, bueno, la mujer era albina. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Por qué motivo aquí la respuesta era la D de dedo? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, entonces, como les dije, esta es como la base de lo que tienen que saber. Bueno, esta pregunta la estuvimos viendo la semana pasada. Ya, acá tienen la misma cuestión que algo que estuvimos viendo la semana pasada. Dice, ¿aquel alelo que tiene efectos visibles? Esta es una pregunta oficial. En el fenotipo, solo cuando se encuentra en condición de homocigosis. Entonces yo les pregunto a ustedes, si yo tengo el dominante oculta al recesivo. Entonces, si yo tengo el dominante, yo no puedo expresar el rasgo recesivo. ¿Se entiende? Entonces, es como si le dijera, miren, mi mamá, ¿no es cierto?, tiene el pelo colorín y mi padre tiene el pelo oscuro, negro. Entonces, o sea, en el fondo, si yo hubiera querido ser colorín, ¿qué tendría que haber pasado? Tendría que haber recibido tanto el alelo recesivo de mi padre como de mi madre, ¿se entiende? Pero como recibí el alelo dominante de mi padre y el alelo recesivo de mi madre, entonces no puedo manifestar ese rasgo recesivo, porque el color de pelo negro oculta a los otros colores de pelo. Estoy simplificando porque no es así en la herencia del pelo humano, ya, pero simplificando, si fuera genética clásica mendeliana el color del pelo. Entonces, ¿cuál es la única condición para que usted tenga el pelo claro? Que usted reciba tanto del padre como de la madre el alelo recesivo, o sea que usted sea homocigoto. Homocigoto. Dominante significa que los dos rasgos los expresamos de manera simultánea en un individuo, que sería como, por ejemplo, una vaca manchada. La madre es roja y el padre es un toro blanco, entonces la vaca me sale manchada. Ahí sale codominante la vaca, porque expresa simultáneamente eh, el rasgo de color rojo con el rasgo del color blanco. Es como si los dos estuvieran peleando para expresarse el color de la vaca. No sé si, yo no sé si ustedes nunca han visto una persona vaca, no sé. O sea, imagínense una mujer que tuviera como las gatas tricolores, no sé, o los gatos, como si nosotros le saliéramos como con una especie de patrón en el pelo, ¿entienden? Al menos yo eso nunca lo he visto, porque usted me dice, bueno, hay gente que lo hace porque se lo tiñe, pero yo estoy hablando de que saliera natural, ¿entienden? Ahí hablaríamos de codominancia, pero en la especie humana no se da ese caso. Se da en animales. Entonces, aquí la respuesta correcta, chiquillos, era la alternativa C, recesivo. ¿Sí? ¿Se entiende?
¿Dudas o consultas, chiquillos o chiquillas, hasta el momento de lo que he estado diciendo? Yo no sé si hay alguien aquí que no cache nada de genética para que me diga. Y lo que yo quiero que entienda hasta el momento es que tiene que saberse 2 cruces de memoria. Tiene que hacer un gato como yo estaba haciéndolo recién. Son 2 gatos los que tiene que aprenderse. Aunque no haya visto nunca genética en su vida. Son 2 gatos los que tiene que ser. No es más que eso. Y lo demás son conceptos de genética, como estas preguntas que yo he estado colocando acá. Son Profe, yo conceptos. estoy Entonces, ¿cuáles son los 2 cruces? un poco Dígame. confundido con esta pregunta porque pensé que era dominante. ¿Por qué va a ser recesivo? O sea, si tenemos algo homocigótico y los dos son dominantes, también mostraría efecto visible en el fenotipo, ¿no? Me confundí un poco entre el recesivo y el dominante. Lo que pasa es que si usted tiene, yo le dije recién a Amaro, le decía recién, tengo un perro negro. El perro negro puede ser homocigoto dominante o puede ser híbrido. De todas formas, igual es de pelo negro el perro, el labrador. Tengo un labrador negro y el labrador negro le da lo mismo si tiene el recesivo o no tiene el recesivo, porque el alelo dominante gana. Así que sea homocigosis o heterocigosis, igual expresa el rasgo, igual expresa el fenotipo. El fenotipo se expresa igual, ya sea en heterocigosis o en homocigosis. Pero cuando yo hablo de la variante recesiva del rasgo, cuando le hablaba de la perrita de color blanco o albina, la única forma para que se pueda expresar es en homocigosis. Porque si yo le pusiera el alelo dominante, ya no podemos expresarlo, ¿se entiende? Entonces, la única condición en la cual la variante recesiva de un rasgo o de un gen se expresa es cuando está en homocigosis. En homocigosis recesiva usted me dirá, sí, homocigosis, homocigosis recesiva, ¿ya? No sé si se Sí, aclaró un profe. poquito más. No, ahí entendí perfecto, claro, porque el dominante lo voy a tener tanto en hetero como en homo. El único que es homocigoto va a ser el recesivo de lo albino. Sí, ahí me quedó claro, profe. Muchas gracias. La codominancia se da cuando usted tiene no solamente la especie de los animales, se da también en humanos y se da para el caso de los grupos de sangre. En los grupos de sangre usted tiene codominancia para el grupo A y B. Entonces, la codominancia, yo dije que para las vacas manchadas era como evidente, para ciertas razas de perros también y de terneros o de vacas. Pero en el pelo humano no se da eso, pero sí se da codominancia para otros genes. Al menos el típico ejemplo de codominancia humana es los grupos de sangre, que sería el único caso de codominancia. A propósito de una pregunta aquí que me hicieron en el chat, ¿ya? Catalina, no sé si se entendió. Sí, profe, súper, gracias. Ya, chiquillos, estas preguntas son oficiales, ¿ya? Les voy a mostrar preguntas oficiales PTU, porque aquí una de las cosas que me gusta hacer con ustedes es mostrarles ejercicios reales, ¿ya? A ver, dejen buscar ejercicios reales acá. Espérense, dejen ver. Esto creo que es. No, espérense un poquito que. Ah, ya, ahí encontré. Ya, a todo esto les voy a mandar aquí un. eh, para que vean un video. Se los voy a mandar por el chat, que es súper simpático. Lo tienen que traducir. O sea, ahí en la alternativa le ponen traducir al español. Si es que no, porque está. Los subtítulos lo ponen en español y explican súper bien la primera, incluso la segunda ley de Mendel, si no me equivoco. Sí, primera y segunda ley, quiero decir. Y lo explican súper bien. Lo explican está en inglés el idioma, pero la traducción les puede salir en español. Así que yo les recomiendo, chuta, lo mandé, dejen mandárselo a todos. Ahí sí, ahí lo mandé para todos. Este video de YouTube lo recomiendo, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo de pregunta esto lo ven ustedes después por su cuenta. Pregunta es PSU oficial. Ya miren acá esta pregunta. Acá tenemos, por ejemplo, una pregunta. Tenemos, por ejemplo, dice, pregunta 34, acá, no sé si lo alcancen a ver. Dice, ¿cuáles son los posibles genotipos de los padres normales de un niño albino? ¿Cuáles son los posibles genotipos de los padres normales de un niño albino? Entonces, si ustedes se fijan en el albinismo, es
un tema que sale frecuentemente en la prueba. El otro que sale es la anemia falciforme. La anemia falciforme, junto con el albinismo, son enfermedades autosómicas recesivas que se preguntan a menudo en la PTU, o en la PSU antigua y la PTU. Así que este tipo de ejercicios, en el fondo, es la primera ley, chiquillos, o el cruce que yo les mostré recién, el retrocruce. Son dos cruces nomás los que hay que saber. El cruce de la primera ley o el retrocruce. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál Profe, creen ¿puede, ustedes puede aquí que es? mencionar de nuevo el retrocruce, por favor? Son dos cruces los que ustedes tienen que saber para efectos de genética. El primero es el cruce de la primera ley de Mendel, que es cuando usted cruza un heterocigoto con otro heterocigoto, que sería, como decirlo, traducido al español, cuando usted tiene una persona que es portadora de un alelo recesivo. Cuando tiene una persona que es portadora de un alelo recesivo. Y estas personas no manifiestan la variante recesiva del rasgo porque el alelo dominante A mayúscula o la letra mayúscula lo oculta el recesivo. Entonces, la primera ley de Mendel sería el cruce que ya les dije que hay que saberse de memoria, y el otro cruce sería el cruce entre un heterocigoto y un homocigoto recesivo, que les dije que esta era como la base del retrocruce. Pero da lo mismo si se llama retrocruce, no se calienten con el nombre o no se compliquen la cabeza con esto. ¿Ya? Quédense con que es un cruce nomás particular que tienen que saber junto con el cruce de la primera ley de Mendel, solo que en este caso ustedes están cruzando eh, un homocigoto recesivo con un híbrido o heterocigoto, y eso nos da la proporción 50:50. Retrocruce es como un nombre elegante para decir esto, pero es como un nombre elegante para decir esto, pero no se compliquen, ¿ya? Ya, entonces, la 34, si ustedes se fijan, es la primera ley, ¿no? Porque me dice, ¿cuál es el genotipo de los padres normales? O sea, tengo una mamá y un papá normal y tienen un hijo albino. Obviamente es porque los padres eran portadores, ambos dos, es lo que yo les dije recién. Usted ve un joven que es normal y tiene una chica que es normal y ambos tienen una hija o un hijo y ese hijo o hija sale enfermo. Entonces usted me dice, pero ¿cómo es posible que hayan tenido una hija o un hijo enfermo si ambos se ven normales? Y la respuesta es porque ambos no eran normales normales. Ambos eran portadores de un defecto genético que no manifestaban, porque la variante dominante del gen era el sano. Entonces no expresan la enfermedad cuando tenemos el sano presente en nuestro cuerpo. Entonces, estas personas tuvieron una hija o un hijo y salió una persona con la enfermedad. Por eso les dije que hay países donde la gente se hace un screening genético antes de tener hijos, de tal manera que se hace un análisis genético de él y ella previamente y se ve si coinciden en algunos genes defectuosos. Porque puede ser que él tenga genes defectuosos y ella también, pero no coinciden, pues son distintos. Entonces es imposible que tengan un hijo o una hija enferma. Pero hay algunos que justo tienen el gen, supongamos, no sé, pues es como si yo le dijera ya, vamos a analizar la familia de ella y de él. Entonces supongamos que encontramos que en la familia de ella hay gente que tiene una enfermedad. Y en la familia de él también, y curiosamente en la misma enfermedad. Entonces uno, por lógica, debe decir, ellos, dentro de sus familias y de sus linajes familiares, traen esta enfermedad. No sé, la fibrosis quística, estoy inventando. La fibrosis quística está presente en sus linajes familiares. Lo más probable es que ella y él, o existe una posibilidad, no es lo más probable, existe una posibilidad que ella y él sean portadores del defecto. Quizás sería bueno que se hicieran un análisis o un screening genético, porque en una de esas podrían tener la posibilidad de tener una hija o un hijo enfermo. Y hay enfermedades genéticas que son mortales, pues la fibrosis quística ustedes saben que causa disfunción respiratoria. O sea, hoy día existe el trasplante, pero me refiero que en algunos casos puede ser mortal. Entonces, si ustedes se fijan, la respuesta correcta para la 34 era la primera ley de Mendel. O sea, en el fondo, ambos padres eran portadores. O sea, A grande A chica era el genotipo de los padres de un niño albino, ¿se entiende? Muy bien, chiquillos. Coqui, muy bien. Voy a mostrarle otro ejemplo. Ya, a ver.
Y acá tienen, por ejemplo, un ejercicio, fíjense, PSU oficial, que de módulo común más encima, dice, en genética mendeliana, la condición de dominante o recesivo para un alelo está dada por. ¿Cuál creen aquí que sería la alternativa correcta? Si se fijan, es una pregunta que no me está pidiendo un cruce, es como pregunta de contenido. O no sé, si yo entiendo el concepto de ya, ¿cuál creen que sería la 29, chicos? Para ir avanzando más rápido, porque aprovechemos el tiempo. La E, muy bien, y todas las que contestaron, efectivamente, súper bien. La expresión o no expresión del carácter en presencia de otro alelo. Es una definición, chiquillo. Esta pregunta sería como una pregunta bonus, que les pondrían, ¿no es cierto?, a la gente que de genética. Ya, esta pregunta quizás puede ser un poquito más, pero igual no sirve. Ya, esta pregunta es del año 2016, igual es antigua, pero fíjense, dice, en los vacunos, la presencia o ausencia de cuernos depende de una pareja de alelos H grande y H chica. Si se cruzan dos vacunos sin cuernos y nace un ternero con cuernos, entonces usted me dice, ay, profe, fíjense bien, ahí hay alguien que como que dice, en las vacunas la presencia o ausencia de cuernos depende de una pareja de alelos, H grande y H minúscula. Si se cruzan dos vacunos sin cuernos y nace un ternero con cuernos, ¿cuál es el genotipo de los padres? Entonces, aquí, fíjense que lo principal es que ustedes usen la lógica. Cuando les pongan un rasgo y les pongan los alelos que hay, no necesariamente le están diciendo cuál es el dominante y cuál es el recesivo. Es como que usted tiene que deducirlo. Es como que usted tiene que deducirlo. Porque, por ejemplo, yo les dije que el negro es dominante por el blanco. Y eso es válido para los perros y para los seres humanos. Pero les informo que el alelo dominante para las ovejas no es el negro, sino que es el blanco. Y es por eso que uno escucha el término la oveja negra de la familia, porque la oveja negra es difícil de obtener. Es una variante recesiva del color. Entonces me dice, profe, pero siempre el negro dominante. No. Entonces, por eso les digo que ustedes tienen que estar abiertos, súper concentrados, porque no necesariamente, usted me dice, profe, los cuernos, para mí tener cuernos significa que es dominante. ¿Quién le dijo eso? ¿Se entiende, no? ¿Me siguen la lógica, chiquillos, de los ejercicios? La dificultad aquí estaba de alguien que a lo mejor creía que los cuernos son dominantes. Entonces, ¿quién es el dominante aquí, chiquillos? ¿Sin cuernos o cuernos? ¿Quién es el dominante aquí? Sin cuerno dominante. Sin cuernos es el dominante. Muy bien, excelente. Por lo tanto, si yo tengo dos vacunos sin cuernos y los cruzo y me da un vacuno con cuernos, es porque ambos padres eran portadores del alelo recesivo, o sea, del H chica. H chica significa con cuernos y H mayúscula significaba sin cuernos. O sea que es la primera ley de Mendel. Era la primera ley de Mendel. Por lo tanto, el genotipo de los padres era H grande, H chica, o sea, alternativa D de dedo, como dijeron varios acá. Entonces, si ustedes se fijan, son ejercicios como de lógica. Y es como la primera ley de Mendel, es lo que más se pregunta. ¿Sí? No sé si me siguieron. Una persona que estuviera a lo mejor media desconcentrada, no sé. No sé si encuentran difíciles estos ejercicios que les estoy mostrando. No sé si encuentran medio difícil o no estos ejercicios que les estoy mostrando, chiquillos y chiquillas. No es tan difícil, ¿no es cierto? Pero hay que estar concentrados, porque si están así como volando bajo, los pueden pillar, porque ya les dije, uno puede dar asunción. Aquí la trampa estaba en que el que hizo esta pregunta dijo, lo voy a hacer de adrede, porque voy a hacer que los alumnos asuman que los cuernos son dominantes sobre los sin cuernos, como por sentido común. Entonces, cuando le Profe, pongo el ejercicio, los alumnos van a entrar en colapso, porque van a decir que hay algo extraño. una consulta.
Sí, Entonces, dígame. cuando me aparezca este tipo de preguntas, yo tengo que tener una noción previa de sentido común de cuál elegir como recesivo o como dominante. O sea, que me pueden colocar algo así como mala leche, en el caso, por ejemplo, de la oveja. Claro, o sea, es que claro, como que en el fondo usted tiene que fijarse como en el patrón de la descendencia. Es como si yo le dijera, mire, le digo a Amaro, tenemos, supóngase que usted no sabe nada de la oveja, pero yo le digo, mire, tenemos, no sé, pues una oveja negra que la cruzamos con una, o sea, perdón, tenemos una oveja blanca que la cruzamos con una oveja blanca y tienen un 75% descendientes de color de lana blanca y un 25% de color de lana negra. Entonces, ya con eso, le indiqué ya que el alelo negro era el recesivo, ¿se entiende? Porque en el fondo estoy hablando de la primera ley de Mendel. Entonces, es como que usted se fija por la descendencia o por lo que le cuentan en el ejercicio, cuál es cuál. Es como aquí, po. Si se cruzan dos vacunos sin cuernos y nace un ternero con cuernos. Entonces ahí como que uno asume por lógica que era porque los padres eran portadores de un alelo recesivo. Al final el cuerno era un alelo recesivo. ¿Se fijan? Pero no es porque usted sabía, sino porque tiene que deducirlo o inferirlo. Vamos con otro ejemplo. No sé si quedó claro, Amaro, o lo dejé en las mismas. No, profe, súper bien. Sí, muchas gracias. En un experimento, esta pregunta es de mención, pero me da lo mismo porque nos sirve igual para practicar esto que estamos diciendo. Ya les dije, sean de mención o sean de común, o de MTP, les van a preguntar este tipo de cosas. Y lo que más se pregunta es primera ley. Lo que más se pregunta no son árboles genealógicos, ni segunda ley, o herencia intermedia, o codominancia. Lo que más se pregunta es primera ley, de distintas maneras como la he demostrado. En un experimento similar a los realizados por Mendel, se cruzaron plantas de una variedad alta con una variedad enana. Los resultados obtenidos en la F1 y la F2 se muestran en la siguiente tabla. F1, solo me dieron plantas altas, 524 plantas. Y en la F2, que se supone que resulta del cruce de la F1 o de algunos individuos de la F1, me resultan 316 altas y 104 enanas. Si se fijan, estoy leyendo de arriba para abajo, ¿sí? O sea, estoy leyendo como en columnas, ¿de acuerdo? No sé si alguien se podía confundir y leer así de manera horizontal, porque si lee de manera horizontal estamos fritos. Es lectura en columnas. ¿Me siguen, chiquillas? Chiquillos. Después dice, del análisis de los resultados es correcto inferir que, 1, todas las plantas altas tienen igual genotipo. 2, todos los individuos de la F1 son heterocigotos. 3, el fenotipo de plantas enanas corresponde a un carácter recesivo. ¿Cuál es la trampa aquí, chiquillos? Yo veo al tiro cuál es la trampa aquí, po. En realidad, esto lo podemos redactar de distintas maneras, ya, pero en el fondo, porque el formato 1, 2 y 3 no debería salir ahora, pero me refiero que quiero que entiendan que esta misma pregunta, redactada de otra manera, en A, B, C, D, les puede salir a ustedes este año. Ya, pregunta, necesariamente todas las plantas altas, considerando la F1 y la F2, ¿tienen que tener igual genotipo? O sea, igual combinación de letras. Imposible, yo creo, porque si no tendríamos enana en F1. Como les dije, si yo tengo una planta alta, tengo dos opciones. O es homocigota dominante o es heterocigota. El hecho es que yo la veo que es alta nomás. No tengo cómo discriminar. Si yo les digo que tengo 316 altas en la F2, eso significa, no sé si ven aquí una proporción, chiquillos. Esta proporción aproximadamente es 3:1. 3:1 es esta proporción. Y dentro de estas 316 altas se supone que la mayoría va a ser híbrida.
y un porcentaje menor va a ser homocigota dominante. Porque es la segunda ley de Mendel, la F2, chiquillos. Lo vimos recién en clase. La F2, acuérdense que tenía una proporción 1 es a 2 es a 1, genotípica, y una proporción 3 es a 1, fenotípica. ¿Sí? De hecho, yo les podría haber exigido en este ejercicio que me calcularan cuántas son homocigotas dominantes, cara de palo, aproximadamente. Porque si ustedes suman 316 más 104, les da como 420, ¿no es cierto? Entonces usted podría sumar al voleo que por lo menos 100 plantas aproximadamente van a ser homocigotas dominantes y 200 y tantas van a ser heterocigotas o híbridas altas, de estas 316. De estas 316 aproximadamente un tercio son homocigotas dominantes y los 2 tercios son heterocigotas o híbridas. ¿Me están siguiendo o no, chiquillos, en el razonamiento? Sí, sí, Chiquillas, profe, chiquillos, ¿me sí. siguen? Sí, sí. Si ustedes se fijan, o sea, usted me dice, no, una alumna o un alumno me podría decir, la primera ley de Mendel. Miren, la primera ley de Mendel, yo le podría decir lo siguiente a una alumna o un alumno que no sabe nada de genética, le digo, mira, no nos vamos a calentar la cabeza, ¿no es cierto? Yo le digo, lo más importante es que te aprendas la primera ley de Mendel y algunos conceptos fundamentales de genética. Si queda tiempo y si hay espacio, ¿no es cierto? Ojalá agregar algunas otras cosas, como por ejemplo árboles genealógicos o herencia ligada al sexo. O sea que le podría decir, ¿sabes qué? Primera ley de Mendel, herencia ligada al sexo y algo de árboles. Pero fundamentalmente podríamos simplificar aún más y decir, ¿sabes qué? Apostemos por primera ley de Mendel y herencia ligada al sexo y chao. O sea que nos metemos al bolsillo todo lo demás que hay. Codominancia, herencia intermedia, alelos múltiples y segunda ley de Mendel y árboles genealógicos, chao. ¿Por qué? Porque vamos a darle prioridad a lo realmente importante y lo que va a tener mayor cantidad de preguntas en común y en mención. ¿Ya? La primera ley de Mendel se lleva el premio, chiquillos y chiquillas, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la base. Todos tienen que manejar muy bien este tema. Una persona que maneja el tema de genética, porque tiene buena base, tampoco tiene que dormirse los laureles, porque les dije que pueden hacer una pregunta, a lo mejor de mención de primera ley de Mendel, que sea un poco más enredada. Entonces, tienen que estar atentas y atentos. Entonces, como les dije, en primer lugar, los valores que les pongan de los descendientes no tienen por qué ser exactos. Se supone que son aproximados, porque ya les conté que la proporción perfecta no existe. La proporción perfecta existe solo si yo tengo millones de individuos. Pero si tengo 400 o tengo 100 o tengo 20, no se va a cumplir la proporción. ¿Se entiende? No se va a cumplir la proporción. Porque es probabilidad, chiquillos, y la probabilidad se cumple cuando tengo poblaciones grandes. Entonces, si yo tengo esta población, que son 420 plantas, yo podría suponer que más o menos va a cumplir la proporción. Entonces, 316 son altas de la F2 y 104 son enanas, o sea, la proporción 3 a 1 fenotípica de Mendel. De estas 316, yo podría suponer que aproximadamente, de acuerdo a la ley de Mendel, un tercio va a ser homocigota dominante alta y los otros 2 tercios debería ser heterocigota alta. Por eso es que les dije que la 1 no podría ser bajo ninguna circunstancia. En cambio, la 2 sí, porque los individuos de la F1 es obvio que van a ser todos heterocigotos, si resulta de un cruce de mendeliano. Ya sabemos, si usted me dice, profe, ¿qué es la F? Para Mendel siempre, la F1 va a ser heterocigota, a menos que le digan lo contrario, ¿sí? Porque Mendel tiene 3 generaciones, parental, raza pura, F1, que es heterocigoto, y F2, que resulta el cruce que ustedes ven aquí, que es es el resultado del cruce entre 2 heterocigotos. ¿El fenotipo planta de enana corresponde a un carácter recesivo? Sí, pues. De hecho, la única forma de tener planta enana es homocigoto recesivo. No sé si quedó clara, chiquillos y chiquillas, perdón. Voy a borrar aquí. ¿Sí? Ya.
eso es como un ejemplo que quería mostrarles como de ejercicio. Hay muchos más ejemplos que podríamos ver, si, insisto, estos ejercicios se repiten. O sea, tengan por seguro que estos ejercicios les va a salir a ustedes en la prueba. Miren, acá tienen otra cuestión. Le estoy mostrando una pregunta de un año distinto. Usted me dice, profe, pero es que no me da la cantidad. ¿Qué le dije yo de las cantidades? Las cantidades las pueden inventar. No tienen por qué calzar. De hecho, estos tipos lo hacen de adrede para que el alumno la alumna que sea cuadrado, no, como que va a tener un problema. Ya les dije que las proporciones existen en el mundo ideal, ¿no? Se supone que nosotros las tenemos que acomodar. Por ejemplo, si yo les digo que el F2 tengo 5.474 lisa y 1.850 rugosa, esa cuestión inmediatamente usted le tiene que decir, ah, eso es primera ley de Mendel y acá tengo una proporción aproximada de 3:1. Quizás no es exacta y toda la cuestión, pero es más o menos, al ojímetro. ¿Se entiende? Chiquillas, chiquillos, la tabla muestra el resultado de un experimento realizado por Mendel para el estudio de la transmisión hereditaria del carácter textura de la semilla. Junto semilla lisa con semilla rugosa, o sea, raza pura. El 100% sale lisa y luego la semilla F2, o sea, el cruce de la F1 de los heterocigotos me da aproximadamente un cruce 3:1. Luego me pregunta cuáles son los genotipos para textura de la semilla en un cruce F1 por F1. ¿Se fijan? Yo no sé si les parecen muy complejas estas preguntas. Una persona que no sabe genética, de verdad que va a sufrir, ¿no es cierto?, si les salen este tipo de ejercicios. Pero si ustedes manejan al menos la primera ley de Mendel, están al otro lado, chiquillas, de verdad. Yo no sé si les conté, pero yo una vez preparé un alumno que quería entrar a estudiar ingeniería en la Universidad Católica o en la Chile. Y esta persona, este joven, ¿no es cierto?, había alcanzado a estar un semestre en la universidad en una carrera, no sé si que fue ingeniería comercial o ingeniería química, no me acuerdo. La cosa es que él leía muy bien en matemáticas, física sabía, ¿ya? Entonces no tomó un preu, no estaba ni ahí con hacer un preu. Entonces me llamó una semana antes de dar la PTU, o sea, la PSU en ese momento. ¿Por qué? Porque biología no estaba, o sea, biología no estaba ni ahí, nunca le interesó, y no iba a pagar un preu para estudiar biología, y le da, y seguramente no invirtió tiempo durante el año porque, no sé, ya no le interesó estudiar biología, ni le interesaba nunca más llevar biología. Entonces la cosa es que cuando yo lo preparé para biología específicamente, ya, porque en química y en física estaba bien, entonces era como que necesitaba salvar biología nomás. O sea, es como si yo les dijera, voy a dar electivo de física, y ya sé cuál es el puntaje que tengo que sacar para entrar en ingeniería plan común, po. Entonces necesito sacar sobre 690 para arriba en ciencia. Entonces ya calculé cuántas necesito tener en física y en química correcta. Biología es la que no quiero como fallar. No la puedo tener toda mala, ¿entiendes? Necesito tener cuánta cantidad de preguntas. Entonces necesitaba tener como la mitad nomás, po, entre 9 a 10 preguntas correctas. Entonces yo dije, ya, vamos a pasar primera ley de Mendel, o repasar, no sé, y vamos a ver herencia ligada al sexo, y chao, eso nomás bien genética. Después le pasé las hormonas sexuales, y chao. No le pasé ni la de tiroides. ¿Ustedes creen que iba a invertir tiempo en eso si estábamos una semana antes? Es como había que apagar el incendio en biología. Y después, ¿qué más le pasé? Algo de célula, algunas cuestiones. Le pasé como 3 o 4 cuestiones, ¿entienden? Es para salvar, ¿sí? O sea que uno puede hacer una estrategia así, po. Una estrategia así, cuando usted dice ya, por mi puntaje en específico, estoy priorizando ciertas. Él estaba priorizando el módulo electivo de física y física. O sea, era como que él estaba seguro que iba a tener todas buenas o casi todas buenas. Entonces, ¿cuál es el mínimo que necesitaba en biología? Entonces yo le dije, primera ley, y no nos calentemos la cabeza, po. Además que no sacaba nada con pasarle más materias, no sé, no le interesaba tampoco, ¿se entiende? Y no tenía sentido pasarle cosas que no le iban a entrar. Entonces, segunda ley de Mendel, o sea, esa cuestión jamás, yo la paso de manera formal en los pregos y se los voy a pasar a ustedes, pero no se pregunta. Y si se llega a preguntar, escasamente sale en el módulo como, electivo, en mención. Ya, ¿se entendió, chiquillos? Entonces, el formato de las preguntas y todo lo demás. Esto que estoy dando es como un tips que ustedes lo podrían deducir por su propia cuenta, ¿ya? Que la primera ley de Mendel, lo más importante en genética, sea módulo común o mención. Miren esta pregunta y con esto cerramos. Se investigó la expresión de una proteína P en una especie.
Luego de numerosos cruzamientos entre los mismos progenitores se obtuvo la F1. De F1 se eligió un par progenitor que dio origen a una F2. O sea, la misma historia. Y se registraron los resultados de la tabla. Entonces, la F1 dice número de individuos que expresan P, 310. Número de individuos que no expresan P, 107. F2, 147 expresan P. Ya, fíjense bien, chiquillos. Quiero que se fijen en la pura tabla, ¿ya? Fíjense en la pura tabla. ¿Les parece algo, le indica algo de los cruces que vimos en clase? Miren la pura tabla, ya, olvídense de lo que está acá arriba, ya. Quiero que se fijen en la tabla. Es más, incluso quiero que se olviden de eso, quiero que se fijen en estos resultados. ¿Les suena algo que vimos en clase hoy día en la mañana? O sea, hace un rato atrás. ¿Esto de aquí, les suena algo? 310 versus 107. Las ¿Y proporciones, esto de acá profe. abajo, les suena algo? Las proporciones, muy bien. Ya, el primer cruce, ¿qué nos hace referencia? Hay como 3-1 y el de abajo como 1-1 en proporción. Eso es, po. O sea que el primero es la primera ley de Mendel, el cruce entre dos heterocigotos, A grande A chica, y el de abajo, muy bien, sería el cruce entre un homocigoto recesivo y un heterocigoto. O sea, el cruce 50-50 que le estuve diciendo que entra también en la prueba. ¿Se fijan? Es la misma cuestión siempre, chiquillos y chiquillas. Les estoy mostrando pruebas que son de hace 4, 5, 6 años y lo podemos seguir viendo igual y encontrando igual. Es como lo típico que siempre sale. Primera ley de Mendel, tanto en común o en mención o en el técnico profesional, siempre se pregunta. Y lo que le dije a algunos de ustedes que se llamaba por retrocruce o el cruce entre un heterocigoto y un homocigoto recesivo también. Ya, ¿cuál sería la correcta aquí para cerrar, chiquillas y chiquillos? Sí, muy bien, Claudia. Voy a borrar aquí porque quizás le tapé un poco ahí. Aquí a lo mejor alguien me puede decir, pero profe, ¿por qué sale F1 ahí? Eso me confunde porque la F1 se supone que es los heterocigotos. Aquí el concepto de F1 y F2 está como para embolinarle la perdiz o revolverle el gallinero. Es solo por eso. O sea que el que hizo esta pregunta dijo, de adrede voy a poner F1 como... O sea, aquí la persona que hizo esta pregunta podría haber puesto cruce 1. Habría sido mejor que hubiera puesto cruce 1 y aquí cruce 2. Pero le quiso poner F para revolver el gallinero. De las alumnas o los alumnos que son más... ¿Cómo lo puedo explicar? Que son más cuadrados. Porque un alumno cuadrado se aprendió que el Mendel tiene generación parental F1 y F2, ¿no es cierto? Entonces, si escucha F1 y F2, al tiro piensa, ah, sí, esto es heterocigoto y luego el resultado del cruce de los heterocigotos. Pero no siempre es así, porque la PSU juega con eso. La PSU juega con la flexibilidad mental, pues chiquillos, en matemáticas le van a hacer esa cuestión siempre. En los ejercicios de geometría siempre hacen esa cuestión. O sea que en el fondo lo que están probando es la flexibilidad del estudiante, si es cuadrado o no es cuadrado. Conviene ser más flexible para la prueba, ¿entienden? Ya, entonces, la F1 aquí, ¿tiene que ver con la F1 de Mendel? No, no tiene nada que... O sea, F1 aquí está representando una generación 1, pero no tiene que ver con el experimento de Mendel en sí, ¿entienden? Aquí lo pusieron como por otra cosa. Y la F2 tiene que ver con la generación F2 del cruce de Mendel monohidro. No, tampoco. De hecho, aquí está representando el cruce entre un homocigoto recesivo y un hetero. Entonces, la trampa estaba ahí. Si es que pueden ver la trampa, ¿entienden? La trampa está, para algunas personas esto fue una trampa, ¿sí? Te voy a poner ahí un diablito. Ya, ahí tenían la trampa, no sé, una mini trampa, de las que
les gusta poner estos tipos, si ponen cosas que de repente pueden revolverles el gallinero, ¿entienden? Ya, ¿cuál sería la correcta entonces? Dedo, profe. Ya, aquí varios me dicen D. La generación F2 proviene de un progenitor heterocigoto y otro homocigoto. Muy bien. Eso, chiquillos. Eso es. Ya, no sé qué les parecieron estos ejercicios. Se los seleccioné de adrede porque no hemos visto nada de herencia legal sexo. Hay las PSU del año 2021, 2020 como que le dieron harto ese tema de la herencia legal sexo y también metieron árboles. Pero como les digo, históricamente lo que más ha salido, o la apuesta principal mía, va por primera ley de Mendel. O sea, lejos. Le pega 1000 patadas a cualquier cosa. Luego, en importancia viene herencia ligada al sexo, y luego vienen los árboles genealógicos. Segunda ley de Mendel, si quieren, se las voy a pasar igual, pero hay más probabilidad de que lluevan sapos en Santiago el día de la PTU que le salga segunda ley. Y codominancia y herencia intermedia, la verdad es que también prácticamente no salen. Quizás en mención hay una posibilidad, pero como les digo, siempre la mano va para primera ley de Mendel y conceptos de genética, luego en menor grado, herencia ligada al sexo y árboles genealógicos, y lo demás es como, no sé, es una cuestión como que si sale, como les dije, hay más probabilidad de que lluevan ranas y sapos que salgan. Muy bien, chiquillos, es la D, efectivamente. Los felicito, las felicito. Entonces están cachando, ¿ya? ¿Se entiende la idea? Ya, chiquillos, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a seguir. Esto es lo más importante y central. Así que si alguno de ustedes quedó más o menos débil o con dudas, tiene que volver sobre estos ejercicios. La PSU que proyecté fundamentalmente la del 2016 y modelo biología admisión 2015, ¿ya? Para que puedan buscar estos ejercicios y tratar de hacerlos de nuevo si quieren, ¿ya? Entonces, insisto, primera ley de Mendel. Así que si usted es una persona que quiere ir como al grano, no pierda tiempo en la segunda ley. No pierdan tiempo en codominancia o herencia intermedia. O sea, hay que saberlo igual, sobre todo sin dar mención, pero insisto, hay cosas que sí. Por ejemplo, en hormonas, chiquillos, yo les digo, ¿qué es lo que hay que saber en hormonas? Entonces nos vamos a poner a hablar de la tiroides. Entonces te dice, sí, profe, la tiroides es importante. Sí, es importante quizás por una persona de mención y importante por ahí nomás, porque te va a salir una pregunta de hormona tiroidea, probablemente. Con suerte en mención biología. Entonces, lo que sí o sí tienen que saber las personas de hormonas y homeostasia es sexualidad y hormonas sexuales, eso está claro, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, hay temas que son más importantes que otros y por lo tanto uno no tiene excusa para dejar esos temas afuera. Y hay temas en que ustedes pierden tiempo, hay temas en donde uno literalmente está perdiendo tiempo, está invirtiendo más energía que la que se necesita porque no va a salir. Entonces, ¿para qué van a estudiar algo que no va a salir? Solamente las personas que quieren un puntaje de excelencia, 850, ¿no es cierto? Y que no pueden arriesgarse a que si les sale algo, ¿no es cierto?, no sepan contestarla. Esas personas sí tendrían que tratar de manejar todos los temas, ¿entienden? No sé, pues si voy a dar biología electivo, mención y necesito luchar por un puntaje de excelencia, o sea, no me sirve un 700, no sé, me sirve de 750 para arriba. Entonces, claro, a mí me interesa saber todo, ¿ya? Y está bien. Pero para el resto de los alumnos o de las personas en general, no necesitan como invertir tanta energía en ciertos temas porque no son relevantes. No sé si me estoy explicando, chiquillos. En matemáticas también pasa lo mismo, ojo. Hay temas que son súper importantes y son fundamentales y no los pueden dejar de lado. O sea, es como la piedra angular de la prueba de PTU de matemáticas. Pero hay otros temas que son secundarios e incluso terciarios. Así que alguien podría incluso arrogantemente presentarse care palo diciendo que probablemente no va a salir este año este tema, así que ¿para qué voy a invertir tiempo? Y no le va a salir, ¿se entiende? Y eso es lo que pasa muchas veces, que hay gente que estudia mucho un tema, sobre todo en biología, que es tan amplio, y ese tema justo ese año no se pregunta, o se pregunta muy poco. ¿Se entiende, no, chiquillos? Que igual, por eso les digo, la ventaja de revisar ensayos es que ustedes pueden ir teniendo una idea de qué temas son más relevantes que otros. De hecho, la prueba que viene ustedes este año es una prueba que se basa mucho en gráficos y que se basa mucho en habilidades de pensamiento más que en saber cosas, ¿se entiende? Entonces, por eso les digo que más o menos para que vayan viendo hacia dónde va la prueba y no pierdan el tiempo o no inviertan demasiado tiempo
en contenidos o en materias o en estilos de preguntas que, como les dije, no van a salir o tienen muy poca probabilidad de salir. Ya, pero para eso estoy yo. Así que yo los voy a ir ayudando con eso, sobre todo a fin de año, como para que vayan construyendo una estrategia que sea acorde a cada uno, ¿se entiende? Así que eso. Ya, chiquillas y chiquillos, entonces lo dejo hasta aquí. Ánimo. Y eso, pónganle pino nomás y acuérdense de duda o consulta, me pueden decir y yo los voy orientando al menos y qué sé yo. Ya, así que eso. Ya, Muchas cuídense, gracias, chiquillos, profe, por chiquillas, ya su saben, tiempo. Muchas están todos gracias por las invitados. palabras de ánimo y nada, pues, Sí, perdón no, sí, por, tengan ánimo. por tan poco, profe. No, no se preocupa, Maro, se ha aportado mucho y sigan ojalá juntándose en grupos, revisando ensayos, ya, o den esa oportunidad, ya, traten de hacer comunidad, ya, para que no decaiga esto. Así que eso, chiquillos, un abrazo y nos vemos. Chao, 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 profe, cuídense. que tenga un lindo fin de semana. Hasta luego. Gracias, Gracias profe. igualmente a usted. Chao, chao, chao. Chao, profe, Gracias a usted. gracias. Chao, nos vemos, chao, chao.